¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo temazo de Historia Escoria. Bueno, hoy os traigo un capitulazo que me hace una ilusión enorme. Ya sé que siempre os digo lo mismo, ¿vale? Pero es que soy un maldito friki de la historia y de la prehistoria. Entonces, bueno, siempre os voy a decir lo mismo, es lo que hay, ¿vale? Ya sé que no os vais a sorprender, pero yo siempre voy a empezar estos capítulos con esta motivación enorme. Hoy venimos a hablar del Neandertal. Y va a ser un capitulazo que creo que os puede gustar un montonazo. Bueno, antes de lanzarnos con el capítulo, quería hacer esta pequeña intro para agradecer a todos los que estáis apoyando el canal, daros un millón de abrazos, un millón de besos y un millón de todos, daros por pagadas unas cañas emocionales, ¿vale? Y a los que me oís habitualmente y queréis, y bueno, y os mola lo que hago y cómo lo hago, como siempre os digo, pues oye, recordaros que podéis apoyarme en el botón azulito de iVoox, que pone apoyar, desde 1,49 € al mes hasta 49 eurazos. Otras formas de apoyo también son Twitter, Instagram, bla, 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 todo eso, YouTube y demás, que estoy en todas ellas con el nombre de Historia y Escoria. Y nada, agradeceros también a todos los que seguís el podcast, que ya somos 4.500 si no me equivoco, y bueno, que tengo ahí entre ceja y ceja llegar a los 5.000 antes de acabar junio, y la verdad es que sería un éxito enorme. Vamos, si acabamos con 10.000 antes del año, es que somos la hostia, vosotros y yo, todos. Así que nada, que oye, hablando en serio, que muchas gracias por apoyar el podcast, que es un honor enorme que me sigáis. Y a los que lo apoyáis, que somos poquitos, pero bueno, ahí estáis, pues daros gracias de corazón, de verdad, señores. Vamos con ello. Sentido, ya solo voy a buscarme lo mío. El niño problemas acá y el bolsillo. Yo tengo valores, no soy un Bueno, cretino. pues bienvenidos y bienvenidas y vamos a empezar con el temazo. Mirad, para hablar de Neandertal, la verdad es que se me ocurrían un montón de temas diversos, un montón de puntos y he estado dudando bastante estos 15 días que tardó en sacar capitulazo en cuál abordar. Al final lo que voy a hacer es abordar los debates más importantes del Neandertal, que bajo mi punto de vista son si realmente tenían capacidad de simbolismo o no, aunque este es un debate ya casi arcaico porque ya hay una especie de sentencia al respecto, ¿no? Pero bueno, es un debate interesante que quiero contaros, como que existe hoy, como que ahí está, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Y ese sería uno de los puntos gordos, y el otro punto sería la extinción del Neandertal, que probablemente sea el que más os interese. Como estos dos puntos, es decir, la capacidad de simbolismo del Neandertal y las teorías sobre su extinción son sumamente amplias, son muy tochas, son dos puntos muy, muy grandes sobre los que se ha estado discutiendo decenas y decenas de años respecto a la investigación que trata el tema. Lo que vamos a hacer es, como hago muchas veces, dividirlo en dos partes. Ya sabéis la obsesión que tengo con no hacer capítulos de más de 50 minutos, porque a veces los hago y creo que son un coñazo, sinceramente os lo digo. Eh, o sea, no un coñazo, ¿vale? Seguid escuchándome, pero sí que, joder, más de una hora de capítulo se hace muy largo, ¿no? Entonces vamos a hacer dos partes. Hoy vamos a tratar el tema del debate que existió y que existe realmente todavía sobre si el Neandertal tenía capacidad de abstraerse, ¿no? Simbolismo. Así que el capítulo de hoy se va a centrar en eso. Bueno, para empezar el capítulo, mejor dicho, no he querido empezar el capítulo, sino, como es el primero que hacemos de prehistoria de verdad, como digo yo, ¿no? No de prehistoria de agricultura y tal, sino de prehistoria, ¿no? De hablar de otras especies de homínidos. Pues bueno, como es el primero que vamos a hacer desde una perspectiva más paleontológica, más biológica, pues quería hacer una pequeña introducción respecto a algunos términos que voy a utilizar en el capítulo y que creo que si los abordamos ahora va a ser mucho más fácil la comprensión de mi exposición, ¿no? De todo el rollazo que os voy a contar, vamos hablando claro. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción a la nomenclatura, muy breve, en la que vamos a hablar de qué es ser un homínido, qué es el género y qué es la especie, fundamentalmente. Y una vez que hablemos de eso y lo expliquemos, ya pasamos a hablar de lo que es el Neandertal, ¿no? De este tipo del que hemos venido a hablar. Mirad, los homínidos es una de las grandes ramas, es una de las partes de los mamíferos, ¿no? Nosotros somos homínidos y digamos que dentro de los homínidos habría cuatro géneros, que serían los homo, los pan, los pongo y los gorila, ¿no? Así lo estoy haciendo muy resumido y muy esquemático porque no quiero empezar a nadar en un océano de nomenclatura odiosa, ¿no? Pero digamos que dentro de los homínidos habría cuatro géneros: homo, pan, pongo y gorila. Nosotros, como os podéis imaginar, somos homo. Cuidado con no confundirse. Cuando decimos homínidos, no estamos diciendo homo, sino que pertenecemos a esa familia de los homínidos a la que también pertenecen los gorilas, los pongo y los pan, que son géneros. Es decir, los homínidos se dividen en cuatro géneros y nosotros somos uno de esos cuatro géneros.
¿Cuáles son las características comunes de los homínidos? Es decir, ¿por qué estos 4 homínidos forman parte de la familia homínida, ¿no? Porque estos 4 géneros, perdón, mejor dicho, forman parte de la familia homínida. Bueno, tienen algunos rasgos comunes que son importantes y que por eso yo creo que se les acabó englobando en la estructura homínida, que todos son primates, lógicamente. Somos primates, mejor dicho. Somos además los primates más grandes porque vamos desde los 48 kilos hasta los 270 aproximadamente. Somos además, tenemos una característica común muy interesante y es que existe el dimorfismo sexual. ¿Esto qué es, no? Estáis pensando, bueno, el dimorfismo sexual es simplemente, como su propio nombre indica, que hay claras diferencias visuales en la fisiología entre hombres y mujeres. Pongo un ejemplo muy tonto, pero que lo vais a entender enseguida. Cuando vais al parque a pasear a vuestro perro o perra, ¿qué os pregunta cualquier extraño que está con su perro? ¿Es perro o perra? ¿Por qué? Porque no hay dimorfismo sexual, porque no es diferenciable a simple vista si el animal es macho o hembra, a no ser que nos agachemos a ver su aparato reproductor, lógicamente. Pero si no lo pudiésemos ver, no sabríamos diferenciar si es un macho o una hembra. Bueno, en los homínidos es diferenciable. Es mucho más diferenciable, lógicamente, en el género Homo, que es el nuestro, que en el de los gorilas, ¿vale? Pero aún así es diferenciable. Tienen dimorfismo sexual, mientras que hay otros animales que no son homínidos que no tienen dimorfismo sexual, como los perros, por ejemplo, o los gatos, ¿no? O los lagartos, yo qué sé. Es difícil ver si es macho o hembra. Hay que mirarles, ¿no? Sus partes. Luego, aparte de que somos los primates más grandes y que tenemos dimorfismo sexual, los homínidos solemos tener una capacidad craneal mayor que el resto de animales, lo cual es un rasgo también común nuestro y que nos hace un poco más inteligentes respecto a cómo entendemos la inteligencia desde una perspectiva de Homo sapiens. Desde esa perspectiva, los gorilas, los géneros gorila, pongo, pan y homo son más eficientes que el resto de animales. Luego hay otra característica que enseguida vais a entender que es muy simple y es el porte. Esos 4 géneros que formamos la familia homínida tenemos un porte mucho más vertical que el resto de primates que no son homínidos y es algo pues que nos asemeja mucho a esos otros 3 géneros que no son homo pero que forman parte también de la familia homínida, ¿no? Luego otro rasgo importante que tenemos en común con esos otros homínidos es que somos omnívoros, tenemos expresión facial. Esto quiere decir que es fácil captar una emoción en nuestro rostro. Seguro que muchos y muchas de vosotros habréis ido alguna vez a ver monos gorilas, a algún sitio, algún país, algún zoo, lo que sea, y es fácil ver, ¿no? A una gorila triste o a un mono feliz. ¿Por qué? Porque como homínidos que somos, tenemos esa capacidad de expresar a través de los gestos faciales nuestras emociones, de una forma inconsciente, además. Bueno, pues esto es un rasgo también complejo y común de los homínidos, de esos 4 géneros que formamos la familia homínida. No voy a parar de repetir esto de géneros y homínidos, ya sé que es un poco coñazo, pero creo que es la mejor forma de que nos familiaricemos con estas cosas, ¿no? Luego, además, otro rasgo común importantísimo que tenemos es que tenemos una socialización compleja. Esto quiere decir simplemente que la forma que tenemos de relacionarnos con los demás alcanza niveles profundos, con vínculos fuertes y que a través de ahí pues se arma toda una sociedad, ¿no? Esto no es común en otros primates no homínidos, en los que sí somos homínidos sí es común. Pasa con los gorilas, pasa con el género pan, con el género pongo, etcétera, etcétera. Perdón. Y luego, otro rasgo interesante es la vocalización. Estos 4 géneros, estos 4 hermanos, ¿no?, de la familia homínida, pues tenemos una característica muy importante que es la vocalización. Lógicamente algunos estaréis pensando, joder, gallo, pero no vocalizamos igual los homo, ¿no?, que los gorilas. No, ni de coña, ¿vale? O sea, evidentemente no vocalizamos igual, pero si nosotros seríamos los reyes de la vocalización, pero si comparásemos, por ejemplo, al género pongo con otro género de otro tipo de primate, vocalizaría mucho mejor nuestro hermano, ¿vale? Me refiero a eso, lógicamente nosotros somos los reyes del lenguaje dentro del mundo animal, de eso no cabe duda, ¿no? Bueno, estos serían un poco, digamos, los rasgos, las características, las habilidades, las destrezas que han hecho que estos 4 géneros engloben lo que es la familia homínida. Nosotros somos los homo, como bien os podréis imaginar, ¿no? Luego,
otra cosa que quería explicaros después de entender esta primera ramificación, ¿no? de homínidos en 4 géneros, es que luego dentro de cada género, de cada uno de esos 4 géneros, hay diferentes especies. Yo no voy a explicar las especies de los gorilas, los pongos y los pan, porque no vengo a hablar de eso. Yo no soy biólogo y además no tengo ni idea de eso, pero sí conozco bien las diferentes especies que conforman el género Homo. Nosotros somos Homo de género y Sapiens de especie. Esto es lo primero que hay que comprender. Cuando decimos Homo sapiens, Homo neandertal, Homo heidelbergensis, Homo antecesor, cuando decimos todo esto, lo que estamos nombrando desde una perspectiva biológica es un género, que es el Homo, y una especie, que es el sapiens. Nosotros somos género Homo, nosotros somos homínidos de género Homo y de especie sapiens. Vale, primera pregunta que se nos podría venir a la cabeza. ¿Qué hay que ser para ser de género Homo? Bueno, pues hay muchos rasgos comunes, igual que pasaba con los requisitos, vamos a decir, entre comillas, para pertenecer a la familia homínida, pero hay uno que es el más importante, que a mí me lo explicó en la universidad y se me quedó grabado para siempre, una profesora dedicada a esto, que es que aquí entra en juego el tamaño de la capacidad craneal. Por ejemplo, seguramente os suena que nosotros estamos emparentados con los Australopithecus, que son otro género. Son también homínidos, pero otro género. El género Australopithecus. Ellos no se les considera Homo porque para ser considerado Homo tienes que tener en tu madurez adulta biológica, tienes que alcanzar al menos los 700 centímetros cúbicos de capacidad craneal. Y estos no eran alcanzables por el género Australopithecus. En el momento en el que la evolución de los Australopithecus se convierten en Homo es porque esos individuos e individuas alcanzaban en su madurez adulta 700 o más centímetros cúbicos de capacidad craneal. El tamaño de la capacidad craneal, como os podréis estar imaginando, está estrechamente relacionada con la inteligencia. Así que digamos que la capacidad craneal es el requisito más importante para poder entrar dentro del género Homo. Nosotros, los sapiens, para que os hagáis una idea, por ejemplo, alcanzamos 1400, 1500, 1300 y pico centímetros cúbicos de capacidad craneal. O sea, doblamos a esos primeros homos, para que os hagáis una idea un poco, ¿vale? Lógicamente, los primeros homos que surgieron, que es el Homo habilis, el primero, hace millones de años, lógicamente no surge ya con la capacidad craneal que tenemos nosotros y con la misma inteligencia. Esto fue muy poco a poco, esto seguro que ya lo sabéis. Haré otros capítulos de prehistoria porque me encantan y hablaré de esos otros homos. Pero bueno, que sepáis que lógicamente los primeros homos no surgieron ya con nuestra capacidad craneal, sino con la mitad. O sea, fijaos la diferencia, ¿no? Una cosa importante que hay que decir, para no confundir a nadie, es que la capacidad craneal es importante para digamos, entender que hay inteligencia en un individuo, sí. Pero ¿es lo único importante? No. Es decir, hay consciencia arqueológica de otros de homos de otras especies como el neandertal con más capacidad craneal que la especie sapiens, pero menos inteligentes. Luego hay otras cosas como las conexiones neuronales, la capacidad del habla, bueno, un montón de circunstancias fisiológicas y también mentales que hacen que también aporten inteligencia, capacidad de simbolismo, capacidad de razonamiento, etcétera, etcétera. O sea, no es solo el tamaño de la capacidad craneal lo que determina cuán inteligente es un individuo. Bien, pues seguimos entonces. Tenemos entonces, por hacer un pequeño resumen antes de ponernos ya a hablar del neandertal exclusivamente, tenemos que nosotros pertenecemos a la familia homínida, igual que otros animales, que dentro de la familia homínida somos del género Homo y que dentro del género Homo somos de la especie Sapiens, pero como ya sabéis, dentro del género Homo ha habido otras especies como el habilis, el erectus, el heidelbergensis, el neandertal, etcétera, etcétera. Hoy venimos a hablar del género Homo y de la especie neandertal. ¿Cuándo surge el neandertal por primera vez? Bueno, esto es lo que siempre os digo. No hay una primera vez en historia, sino que, como hemos dicho múltiples veces, la pregunta correcta sería: ¿cuál es el resto más antiguo encontrado? ¿Cuál es la evidencia más antigua de neandertal encontrada? Esa sería la pregunta correcta, ¿no? Bueno, la más antigua data entre el 300.000 y el 240.000 a.C. aproximadamente, y los últimos años de vivencia, de vida del neandertal están datados entre el 40.000 y el 28.000 a.C. Es decir, que podríamos decir que el neandertal, la cronología de la especie neandertal iría desde el 300.000 hasta el 28.000 aproximadamente antes de Cristo.
¿vale? Esto para que nos hagamos una idea de en qué cifra se mueve esta especie del género Homo. Aparte de esta cronología, ¿cuál sería el origen evolutivo del Neandertal? Bueno, se sabe, bueno, aquí hay debate, porque aquí se sabe, pero hay diferentes escuelas y según a quien leas, si te vas más hacia Atapuerca o más hacia otras zonas de Inglaterra, te van a contar una película u otra. Y la prehistoria es lo que tiene, que como no hay fuentes escritas, bueno, todo se fundamenta en base a lo encontrado en yacimientos y bueno, pues eso lógicamente hace que vaya variando las teorías y que haya mucha confrontación, más que si dejas escrito lo que está pasando y luego lo lees, ¿no? Que te evidencia mucho mejor la realidad del pasado. Pero sí que hay más o menos un acuerdo respecto a que el Neandertal tiene un rasgo muy interesante y muy bonito, que es un individuo exclusivamente europeo. Esto quiere decir que el Neandertal no surge en África hace 300.000 años, como decíamos antes, y desde África emigra al resto del mundo. No, el Neandertal surge y muere en Europa. Bueno, hay una parte de Asia que también, pero en Europa, que es lo que nos concierne. Es decir, el Neandertal es un individuo, exclusivamente europeo. Esto es lo primero que hay que entender, esto es importante. ¿Por qué es exclusivamente europeo? Porque el Neandertal es una evolución de un emigrante africano, pero evoluciona ya en Europa y en Asia. No es que surja en África y de África emigre a Asia, Europa, no. Hay un emigrante africano, que era el Homo erectus, que emigra desde África, se va a Europa, a Asia, en Asia evoluciona a otras cosas, también el Neandertal, pero a otras cosas, y en Europa acaba evolucionando en el heidelbergensis y el heidelbergensis acaba evolucionando en lo que es el Neandertal. Por eso el Neandertal surge, evoluciona, se crea por primera vez ya en Europa. Es nacido en Europa. Por eso se piensa que es exclusivamente europeo. Esta especie del género Homo. Cuidado con lo que he dicho porque es más o menos sabido y hay acuerdo, aquí esto se puede decir, que el antepasado evolutivo del Neandertal es el heidelbergensis, escrito con H, lo pronuncio como si fuese una J, imagino que por manías de estudiar el inglés, ¿no? Pero bueno, se puede decir heidelbergensis, si queréis, para que lo entendamos, para los castellano o hispanoparlantes que escucháis el podcast. Y este heidelbergensis sería como el papá evolutivo del Neandertal. Claro, cuidado con esto, porque hay heidelbergensis que sí que nacen en África y otros en Europa. Se sobreentiende, según la investigación, que el Neandertal viene de esos heidelbergensis que surgen en Europa, de los que luego va a surgir el Neandertal. Para que se entienda. El caso, esto es un poco lío, pero lo que hay que entender, lo interesante, es simplemente eso, que al fin y al cabo el Neandertal es una especie exclusiva europea. Nace y muere en Europa. Hay ejemplos en Asia, pero yo hablo a nivel europeo, es una especie europea, del género Homo. Surgida del heidelbergensis, surgido a su vez del Homo erectus. El Homo erectus, sin embargo, sí es una especie surgida en África, esto está demostradísimo, pero este fue el primer emigrante importante a nivel mundial, emigró de África, de su emigración la parte europea salió el heidelbergensis y luego el Neandertal. Este es un poco lo que explica la ciencia actualmente respecto a este tema, ¿no? Espero que haya quedado claro. Me parece un poco lío, pero es así, es tal cual lo cuento. A ver, con este tema hay que tener cuidado porque, como os digo, ¿no? Las cosas son las que son hasta que dejan de serlo. Mañana se encuentra un ejemplo de un heidelbergensis en Ecuador y ya la hemos ligado, ¿no? Por decirlo así rápido, ¿no? O sea, que cuidado con estas cosas. Esto es lo que se sabe hasta el momento, pero me parece un tema interesante y quería traerlo al podcast. Más cositas importantes. Vámonos después del origen, que ya hemos dicho más o menos la cronología que tiene el Neandertal y de quién puede descender y por qué es europeo. Vámonos a sus características biológicas, ¿no? ¿Cómo era fisiológicamente hablando el Neandertal? Bueno, lo primero que hay que entender es que este Homo, este individuo, el Neandertal, es un ser diseñado por la naturaleza exclusivamente para resistir el frío. Tenía una capacidad craneal aproximada de 1550 centímetros cúbicos, en muchos casos superando a la nuestra, del Sapiens. O sea, por eso os decía antes, ¿veis? Aquí tenemos un ejemplo. Hay más o menos un acuerdo mundial respecto a que el Neandertal era un ser muy inteligente, pero no a la altura del Sapiens. No sé si quizá por un sapiencentrismo, de no querer verlo claro, ¿no? Pero bueno, el caso es que este acuerdo existe. Imagino que detrás habrá ciencia que no comprendo. Pero sin embargo, a pesar de no estar a la altura cognitiva, intelectual del Sapiens, tiene más capacidad craneal, ¿veis? Aquí vemos un ejemplo de lo que comentábamos antes. Bueno,
Un homo diseñado para resistir el frío, un cráneo enorme, de forma alargada. Era normalmente un ser de estatura muy baja, pero de una complexión muy robusta. La media de altura solía ser de 1,65 m, 70 kilos aproximadamente. O sea, fijaos que aquí se ve claramente eh, la robustez, ¿no? Porque en nuestros días, una persona que mide 1,65 m y que está sana, es decir, que no come mucha mierda y que más o menos se cuida, no va a pesar, raro que vaya a pesar 5 kilos más de lo que mide, ¿no? Mides 1,65, sueles pesar 65, 66 kilos, 67, pero 5 kilos más es raro, ¿no? Y aquí es donde se ve claramente la complexión del Neandertal, ¿no? Que es un ser bajito, robusto, fuerte, ¿no? Mantenía además una fuerte caja torácica y una nariz grande con amplias fosas nasales. Las fosas nasales, como os podréis imaginar, pues son los agujeritos por los que respiramos. Este es uno de los indicadores de que el Neandertal es un homo adaptado al frío. ¿Por qué se tiene que adaptar al frío? Bueno, porque hemos dicho que la cronología del Neandertal era del 300.000 al 28.000 más o menos antes de Cristo, y en esos tiempos hay glaciación. Es decir, están en el periodo glacial. Pensad que la glaciación, el Pleistoceno, que es el periodo que, como se nombra al periodo en el que la Tierra está bajo una glaciación, eso se llama Pleistoceno. El Pleistoceno no acaba hasta el 10.000 antes de Cristo. Es decir, que el Neandertal, desde los restos más antiguos que tenemos hasta que se extingue, hasta los últimos restos que hemos encontrado más modernos, vive continuamente en periodo glacial. Entonces es lógico que sea un homínido adaptado al frío, ¿no? Y esto que os decía de las grandes fosas nasales es un gran indicador, porque las fosas nasales son el calefactor del cuerpo, es decir, el aire entra frío y a través de las fosas se calienta y lo que hace es calentar el cuerpo cuando entra, calienta los pulmones, la sangre y así se calienta el resto del cuerpo. Realmente los orificios de la nariz funcionan como un transformador de aire frío en aire caliente. Entonces, cuanto más grandes tienes esas fosas nasales, más aire caliente puedes introducir al cuerpo. Y si encima tienes una amplia caja torácica, como tenía el Neandertal, pues más calientas el cuerpo, ¿no? Por eso se piensa, este es uno de los grandes rasgos que ha hecho que toda la ciencia admita que el Homo neandertal es un animal creado para resistir muy bajas temperaturas, contextos gélidos, duros, esteparios, de este estilo, ¿no? Además, toda esta complexión fuerte, anchota, robusta, le va a permitir un gran desarrollo muscular muy, muy, muy superior al del Sapiens. O sea, simplemente por los esqueletos óseos encontrados, se sabe perfectamente que digamos, la armadura muscular del Neandertal era muy, muy superior a la nuestra del Sapiens, ¿no? Lo cual, lógicamente, como conclusión, lo primero que nos hace pensar es que eran mucho más fuertes físicamente que el Sapiens. En general, al final, digamos que toda la forma y la complexión del Neandertal lo que le va a permitir es eso, ¿no? Es resistir el frío, ser más robustos y además tienen también un rasgo muy común de los animales que están adaptados al frío, no solo de homínidos, sino de otras especies de animales, que son las extremidades cortas, pero volumen corporal, ¿no? Esos suelen ser los animales que vemos que están mejor adaptados al frío, suelen expresarse biológicamente así, ¿no? Con extremidades cortas y con mucho volumen corporal. Y el Neandertal era la expresión de eso en lo homínido, ¿no? Era el ejemplo homínido de esa adaptación al frío, ¿no? Así que lo que os decía, ¿no? Que en general, pues es un ser adaptado al frío, con mucho volumen, extremidades cortas y diseñado pues para eso, para vivir en una glaciación. Un rasgo interesante que a mí siempre me gusta analizar es la capacidad maratoniana, ¿no? del Neandertal. Y realmente, si atendemos a su estructura ósea y muscular y su forma de andar, todo hace indicar, y esto además está muy investigado, que no eran grandes corredores de largas distancias. Sí que se podían permitir, físicamente hablando, sprints cortos. No es que fuese lo que más les interesaba, porque ya os digo que no es un homínido diseñado para correr, pero sí que podían hacer como, digamos, carreras de gran velocidad en poco espacio. Para eso no iban mal, porque ahí la masa muscular, sobre todo cuádriceps y femorales, sí que les ayudaban mucho, ¿no? Pero en cualquier caso, ya os digo que no es un homínido diseñado para correr. Es justo
al contrario que el Sapiens, que ahora os cuento por qué digo esto. Pero lo que sí está claro es que eran grandes caminantes, o sea, su estructura ósea, voluminosa y bajita, pero muy fuerte y muy robusta, sí que les hacía, por ejemplo, ser capaces de caminar enormes distancias. No de correrlas, porque sufrirían daños fuertes en rodillas y demás, por el peso que tienen, ¿no? Pero sí que de caminar de forma suave grandes distancias. Decía que al contrario que el Sapiens, porque hay un dato muy curioso del Sapiens, muchas veces pensamos que nuestra fuerza como Homo sapiens es simplemente el cerebro y que a partir de ahí pues creamos armas y tal, no sé qué, que nos hacen estar, digamos, en la parte de arriba, ¿no? De la escala alimenticia, ¿no? Del nivel alimenticio. Pero el Sapiens tiene una característica brutal que no tiene ningún otro mamífero. Es que esto lo leí en un artículo de National Geographic que me llamó la atención y lo estuve investigando y el caso es que es cierto, ¿no? Y es que el Sapiens es, si no el que más, uno de los mamíferos del mundo que más largas distancias puede recorrer sin descanso. Es decir, todos conocemos a una persona que se ha hecho una maratón, un Ironman, una doble maratón o lo que sea, ¿no? Y, joder, correr una maratón es correr 42 kilómetros sin descansar ni un segundo. Y hay gente que se hace la maratón esta enorme, bueno, en Madrid hay una, curiosamente en España, que son 102 kilómetros, y hay gente que se corre las 17 horas sin parar, ¿no? O sea, no existe ningún animal mamífero que pueda correr más de 100 kilómetros sin descansar un momento. El Sapiens puede. Puede porque ya os digo que, bueno, habrá alguno más probablemente, ¿vale? Yo no lo conozco, pero seguro que lo hay. Sé que los caballos, por ejemplo, corrían grandes distancias, pero había que pararlos un rato a descansar, a beber o cambiar de caballo en las casas de postas estas que se hacían, ¿no? En la Edad Media. Pero el Sapiens puede correr 100 kilómetros e incluso más sin tener que parar realmente, porque es un animal que está diseñado para correr. Es bípedo, es grácil, tiene una doble curvatura en su columna vertebral que le permite correr de forma grácil. La planta de los pies se divide en tres pisadas, ¿no? Que es talón, metatarso y pulgar, que le hace correr con fluidez, no dañarse excesivamente las articulaciones. Además, la inteligencia le permite dosificar la carrera, ¿no? Bueno, una serie de circunstancias que forman un todo que hace que el Sapiens sea un gran corredor de larga distancia. Esto lo cuento porque sería, digamos, la oposición al Neandertal, que no es un corredor de grandes distancias. Puede correr, sí, pero mejor distancias cortas y rápidas, ¿no? Esa sería un poco la diferencia con el Sapiens, que es un gran corredor de largas distancias. Y bueno, luego respecto a la esperanza de vida del Neandertal, pues se estima que aproximadamente en los hombres sería de unos 40 años y en las mujeres de unos 30. Bueno, la diferencia seguro que ya lo estáis imaginando, no es que los hombres sean mejores físicamente que las mujeres, o más aptos para la vida, sino que en estos momentos, pues los partos, ¿no? O sea, lógicamente el dar a luz hacía que las mujeres muriesen más mujeres que hombres por la forma en que se daba a luz en aquel momento. Estamos hablando de hace como poco 47.000 años, ¿vale? Entonces os podréis imaginar que las condiciones sociosanitarias pues no eran muy aptas, entonces pues morían muchas mujeres en el parto y eso hacía que la esperanza de vida pues bajase bastante, ¿no? Y luego está el tema del lenguaje. Si realmente hay un debate, esto sí que hay un debate y aquí sí que no creo que se terminen por poner de acuerdo. Parece que ahora últimamente un poco más, pero sigue estando un poco ahí encima de la mesa, ¿no? Que es, o sea, está claro que los neandertales se comunicaban entre sí, eso es evidente, eso está clarísimo. Lo que no se sabe es el nivel de sofisticación del lenguaje que empleaban. Hay un hueso que se llama el hioides, que es el hueso a través del cual se articula la lengua y que al fin y al cabo, bueno, y los músculos que permiten el habla. Y bueno, se encontró un hioides en una cueva de Neandertal y debido a su tamaño se piensa que sí que podían hablar. Era muy diferente al nuestro, su hioides. El nuestro es más pequeño, lo cual permite una mayor vocalización y una mayor sofisticación, una mayor combinación de sílabeo, de letras, etcétera. Y digamos que el Neandertal, al ser más grande y más tosco, probablemente permitía, bueno, probablemente no, seguro permitía el lenguaje, porque a pesar de no ser tan sofisticado como el nuestro, era muy sofisticado en comparación con otros homínidos, pero parece que de una forma mucho más simple y robusta y que quizá hubiese algún tipo de sílabas, consonantes y tal que le costase mucho pronunciar, lo cual podría simplificar su lenguaje. Pero a mí esto me parece aventurado decirlo, porque realmente estamos analizando cómo tiene que ser el lenguaje desde la perspectiva de cómo piensa el Sapiens, que somos nosotros, que tiene que ser el lenguaje, ¿no? Pero si tenía la capacidad mental, craneal,
las interconexiones neuronales y capacidad de habla, quizá, no sé, pudieran haber desarrollado un lenguaje que nosotros no somos capaces de entender, pero que pudiera ser igual de complejo, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con esto, con esta prueba que se pone siempre del Ioides este encontrado, ¿no? En la cueva. No sé, creo que es un debate sobre el que tienen que profundizar más. Yo no soy un gran experto, ni mucho menos. Sí que un poco experto porque he leído muchísimo, pero claro, yo no he estado en las cuevas, en los yacimientos y en los laboratorios. Yo lo que he hecho es leerme absolutamente todo, prácticamente lo que hay escrito en español y algo en inglés sobre el tema. Y creo que sí que se reconoce ya más que los neandertales tenían un lenguaje complejo, pero sigue habiendo ciertas reticencias y la forma de defender esas reticencias es aludir siempre a este hueso, ¿no? Al Ioides, y hablar de cómo, bueno, pues su oído será peor o menos sofisticado que el nuestro. Pero es lo que os digo, yo esto lo veo que se critica desde una perspectiva sapiens, ¿no? Y no sé hasta qué punto tiene sentido, realmente. Bueno. Y luego, después de ver los rasgos físicos del Neandertal, entraríamos un poco en el tema más importante de este capítulo, ¿no? Que sería su capacidad mental. Mirad, respecto a las características mentales del Neandertal, este es probablemente, junto al de su extinción, el debate más fuerte que ha habido, siempre en comparación con el Sapiens, ¿eh? Y es que siempre se ha dicho, yo cuando estudié la carrera ya esto se esgrimía como una verdad completamente confirmada y absoluta, ¿no? Y lo que se decía es que el Neandertal tenía mucha capacidad craneal, había desarrollado grandes instrumentos, era capaz de crear muy buenos cuchillos, lanzas, un montón de cosas, pero que lo que le hacían inferior al Sapiens era que el Neandertal no tenía capacidad de abstracción o simbolismo. Es decir, que no era capaz de imaginar cosas futuribles, de pensar en religión, de filosofar, que no tenía capacidad de abstracción, de reflexión profunda, ¿no? Y bueno, pues es un debate que realmente ha estado siempre, porque aun cuando a mí me decían esto como algo verdad, en cuanto cacharreabas un poco por artículos y PDFs de universidades, veías que siempre había equipos de investigación de universidades tratando de desmentir esto con pruebas, ¿no? Y lo que me apetecía hacer a mí hoy en el capítulo de hoy, pues es traeros las pruebas de algunas de las muchas pruebas que existen de cómo el Neandertal sí parece haber tenido capacidad de abstracción y simbolismo, ¿no? Para ello, he dividido estas pruebas como en dos ramas. Uno sería el cuidado de los mayores o enfermos y otro sería los enterramientos. ¿Por qué he elegido estos dos formatos, estos dos tipos, estos dos ejemplos? Bueno, porque si lo pensamos fríamente, una sociedad, ya sea neandertal, lo que sea, da igual, que cuida de sus enfermos o de sus mayores, tiene que ser porque se abstrae y piensa en la empatía, ¿no? Y piensa en el futuro de esas personas. Porque si no, no tiene sentido. No tiene sentido del todo, al menos, que malgastasen tiempo, esfuerzo, energía y economía en cuidar de enfermos a los que ya se les puede dar por muertos prácticamente si no les cuidas, ¿no? No tiene sentido de eficiencia biológica, al menos. Si lo haces es porque hay una abstracción, unas creencias, ¿no? Algo religioso, quizá, no lo sé. Pero algo de creencias tiene que haber cuando cuidas de un anciano o de un enfermo en una sociedad, en un contexto y un entorno tan duro como el glacial, ¿no? Entonces, eso por un lado, y ahora os voy a mencionar algunos ejemplos. Y luego los enterramientos, porque no entiendo una sociedad que entierra a sus muertos con un protocolo, con una forma de enterramiento acompañado de ajuar, poniendo flores, digamos, realizando algún tipo de rito funerario. No, o sea, si tú realizas un rito funerario para enterrar a tus muertos o tienes un protocolo para hacerlo es porque crees en algún tipo de creencia en el más allá. Si tienes algún tipo de creencia en el más allá o de relación con los muertos o lo que sea, es porque tienes capacidad de abstracción, si no es completamente imposible. No puedes, o sea, enterrar un muerto con un ajuar, gastar ese tiempo, ese esfuerzo y ese dinero, o enterrarle de una forma determinada, siempre mirando hacia el mismo sitio, con las manos cruzadas, como vamos a ver ejemplos, ¿no? Si no tienes una creencia en algún tipo de rito funerario. Y para tener una creencia en un rito funerario, tienes que tener capacidad de abstracción. Es súper importante, es que es vital para poder hacerlo, ¿no? Por eso he elegido estas dos vertientes respecto a las pruebas que existen, que hay más vertientes, ¿vale?, de la capacidad de simbolismo del Neandertal. Así que vamos a ver ejemplos de cómo sociedades de neandertales, en la arqueología, por supuesto, han cuidado de enfermos o mayores, y ejemplos de donde se ve
la capacidad del simbolismo de abstracción en algunos enterramientos, necrópolis de neandertales. Vámonos con el cuidado de los mayores. El caso Elvis. Bueno, el caso Elvis es un caso famosísimo de una cadera encontrada de un Homo heidelbergensis, ¿vale? Que es la especie que os decía que es anterior al neandertal, que serían los papás de los neandertales, el Homo heidelbergensis, que estos vivieron entre el 600.000 y el 200.000 antes de Cristo aproximadamente. Y bueno, el caso es que en la cima de los huesos en Atapuerca, que por cierto tengo unas ganas infinitas y enormes, no os podéis imaginar cuánto, de haceros un capitulazo de Atapuerca, se vendrá al canal seguro, porque me muero de ganas de hacerlo, de lo que más probablemente. Pero vuelvo al tema. El caso Elvis. Se encuentra una cadera partida de un heidelbergensis. Y vosotros diréis, ¿qué cojones tiene que ver un heidelbergensis? O sea, ¿qué cojones tiene que ver una prueba de una cadera de un heidelbergensis si estamos intentando demostrar la capacidad de simbolismo del neandertal? Bueno, porque si el heidelbergensis la tenía, ¿cómo no la va a tener el neandertal? Si es una evolución suya, ¿no? Si se supone que va a más en todo, ¿no? ¿Qué es lo que se encontró? ¿Por qué se llama el caso Elvis? Lo primero, se llamó el caso Elvis porque se encontró una cadera y los españoles somos muy graciosetes y dijimos cadera como Elvis porque movía la cadera y se le puso ese nombre, básicamente, ¿vale? Pero ¿qué es lo que se encontró? Se encontraron 2 huesos coxales y un sacro. La cadera, para el que no lo sepa, está conformada como por 3 engranajes, 3 partes, que serían 2 partes coxales y lo que es el sacro. Los 3 unidos forman ese anillo redondo que es lo que es una cadera, ¿vale? El caso es que muchas veces se encuentran trozos de huesos, pero muy rara vez o difícilmente difícilmente se les puede se puede decir claramente que pertenecen a un mismo individuo, pero en este caso ocurrió. Estos trozos encontrados en la cima de los huesos en Atapuerca pertenecían al mismo individuo, esto se demostró. Se restauraron y como 5 años más tarde, después de su restauración, porque llevó mucho tiempo, se escribió este artículo en la revista Nature, en la que se aseguraba, a través de muchísimos datos totalmente fiables y amparados por toda la sociedad científica mundial, que esa cadera que se había reconstruido a través de los huesos encontrados rotos pertenecían a una misma persona. No eran huesos de diferentes personas. Esa persona se sabe que medía entre 1,75 m aproximadamente, no entre, sino que aproximadamente 1,75 m y que pesaría unos 95 kilos. Fijaos la diferencia, ¿no? Entre peso y estatura, brutal. Que pertenecía a un Homo heidelbergensis y que debería de haber alcanzado aproximadamente los 60 años de edad. ¿Es posible saber la edad a través de una pelvis encontrada datada en el 200.000 a.C.? Sí, es posible, porque los huesos óseos se siguen comportando respecto a la vejez exactamente igual que ahora. De hecho, la forma en que este equipo de investigación demostró la edad de este individuo heidelbergensis es exactamente igual que lo que hacen los forenses cuando se encuentran una escena de un crimen, imaginaos un cuerpo que ha sido quemado, ¿no? Y del que solo quedan los huesos, pues se mira lo mismo, que es el desgaste de las articulaciones que forman la cadera, es una de las cosas que se suelen mirar. Y el desgaste de este individuo, heidelbergensis, nos daba la información de que debería rondar los 60 años de edad, que es muchísima edad para hablar de una época tan lejana, ¿no? Aparte de esta cadera, esta pelvis que se encontraron otras vértebras que más tarde además también se demostró que pertenecían al mismo individuo, o sea que prácticamente desde la cadera hasta la última vértebra se encontró prácticamente todo y además se fue encajando en el puzzle y todo se fue como reconstruyendo el cuerpo realmente. Es exactamente lo que se hizo, de hecho, y se fue viendo que todo encajaba perfectamente y que pertenecía al mismo individuo. Bueno, ¿qué le pasaba a Elvis? ¿Por qué es importante el caso Elvis para demostrar la capacidad de simbolismo del Homo neandertal? Bueno, cuando se reconstruyó todo, se vio que este Elvis tenía lo que en medicina se conoce como cifosis lumbar degenerativa o más conocido comúnmente como enfermedad de Bastrup. La enfermedad de Bastrup es una enfermedad que hace que tengas mucho desgaste en todas las articulaciones de lo que es la columna vertebral, cadera, etc. El caso es que yo no conozco exactamente los síntomas de esta enfermedad, no soy médico ni me interesa en absoluto, pero lo que está claro es que esta enfermedad lo que produce es reducir drásticamente la capacidad motora de la persona afectada. Esto hace que esa persona solo pueda moverse a través de pasos cortos, en un ritmo muy lento, muy encorvado y realizando enormes esfuerzos para moverse y además moverse sin normalidad. O sea, fijaos lo que podría suponer esto hoy en día, pero imaginaros hace 200.000 años. Estabas muerto. O sea, si tu sociedad no te cuida, estás muerto.
No puedes hacer nada, te mueves despacio, encorvado, pasos cortos, te cansas muchísimo, estás muerto, te van a comer los lobos, lo que sea, estás fuera. Bueno, ¿qué es lo grandioso de esto? Que esta enfermedad la tuvo muchos años antes de morir. Es decir, este individuo, hombre, este Elvis, vivió muchísimos años con estos síntomas de tener que dar pequeños pasos, grandes esfuerzos, muy encorvado, hecho polvo, muchos dolores. Vivió muchos años con esto. Es imposible vivir con esto si no te están cuidando socialmente para un Homo heidelbergensis. Así que parece ser que existía ese altruismo, esa empatía por cuidar a las personas más mayores o a aquellas personas que más los necesitaban. Esto lo cuento porque esto podría significar que el Homo heidelbergensis ya tenía capacidad de simbolismo, al menos a este grado, o sea que probablemente el neandertal también, lógicamente. Esta sería la primera prueba, el caso Elvis. Lo tenemos aquí, en España, Atapuerca. Atapuerca, probablemente el mejor yacimiento del mundo, ¿vale? Igual aquí se me está yendo la pelota, pero está entre los 3 mejores, sin duda, por muchas razones. Otro caso muy interesante sería el caso de Sanidar. Sanidar es una cueva famosísima donde se han encontrado un montón de cosas interesantísimas al respecto de este tema, que está en los montes kurdos de lo que hoy en día es Irak. En Sanidar, ¿qué se encuentra? Aquí sí que encontramos un neandertal, no un heidelbergensis, o sea que aquí ya no hay excusas. Y es un enterramiento de un neandertal con el brazo izquierdo amputado, el brazo derecho amputado, tuerto del ojo izquierdo, graves golpes, graves traumatismos en la pierna derecha y se sabe que una especie de parálisis parcial de toda la parte derecha del cuerpo. Bueno, pues este hombre, que más que un hombre parece una seta, ¿vale? Pobrecillo, vivió muchos años en este estado porque por cómo se encontró su esqueleto, parece que este neandertal pues se le debió de caer algo muy grande encima que le aplastó prácticamente toda la parte derecha del cuerpo y de ahí le viene la amputación, los golpes en la pierna, la parálisis, probablemente a lo mejor lo del ojo tuerto también, bueno, un montón de cosas. El caso es que él vivió con todo este panorama, el pobre hombre, que parecía Robocop, él vivió con todo este panorama muchos años. También es casi imposible que este neandertal pudiese vivir con un brazo amputado, sin un ojo, solo, ¿no? O sin un cuidado importante por parte de la sociedad en la que vivía. Así que otro ejemplo más en el que se ve cómo una sociedad neandertal cuida de una persona más débil, entre comillas, pues probablemente por empatía, ¿no? Porque se abstraían y pensaban y les daría pena y lo cuidarían, o por lo que fuese. El caso es que lo cuidaban, ¿vale? Bueno, estos serían los 2 ejemplos que he querido buscar. Este se llama el caso Sanidar 1, por si a alguien le interesa. El otro si ponéis caso Elvis, PDF, Atapuerca, lo ponéis así en Google y os aparece y podéis leer sobre ellos, súper interesante. Estos serían los 2 casos respecto al cuidado de los enfermos o los mayores, ¿no? Hay otro caso muy importante, que es el caso del viejo en una cueva en Francia, muy interesante, pero bueno, no quería enrollarme más para no gastar ese tiempo que siempre quiero que sea el capítulo. Pero bueno, que sepáis que también se llama el caso del viejo y la cueva ahora la vamos a ver, así que se llama la fosa de la Chapelle aux Saints, para el que le interese. Vamos a dejar el tema del cuidado, de los cuidados, y vámonos con los enterramientos. Vale. He buscado 3 ejemplos, 4, mejor dicho, que son los que más me han llamado la atención. Sería el de la cima de los huesos en Atapuerca, el de Kevara en Israel, el de Sanidar otra vez y el que os decía, el de la fosa de Chapelle. Bueno, vamos con el primero, la cima de los huesos. De nuevo otra vez, Atapuerca otra vez. ¿Qué es la cima de los huesos? A ver, lo voy a explicar con una simplicidad que si me escucha aquí en Atapuerca me coge por la calle y me da 2 hostias, ¿vale? Pero bueno, la Atapuerca para nosotros, para nuestro podcast, es un agujero hecho en el suelo, muy, muy amplio, una fosa, ¿vale? Que se encontró en el yacimiento de Atapuerca y que está llena de individuos, de restos óseos de individuos heidelbergensis. Se calcula que hay aproximadamente unos 20, si no me equivoco, ¿vale? De diferentes edades, diferentes sexos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el hecho de que estuviesen todos en esa fosa y no en otro sitio, para algunos investigadores, como por ejemplo Arzuaga, que es probablemente el paleontólogo más importante español, sin ninguna duda, pues le hace pensar que había algún tipo de rito funerario con respecto a esa fosa. Otros investigadores de fuera, por ejemplo, han criticado mucho esta osadía de Arzuaga porque dicen que a lo mejor todos esos cuerpos, esos cadáveres,
heidelbergensis, perdón, estaban ubicados ahí, a lo mejor porque algún animal los arrastró, por algún accidente geográfico, por alguna cosa, algún terremoto, alguna historia. Bueno, pudiera ser, no lo sé. El caso es que en la misma fosa hay muchos individuos heidelbergensis juntos. Y parece mucha casualidad que hayan estado ahí tanto tiempo y que estén ahí todos y que haya sido un animal que os ha llevado. Bueno, aquí yo sí que creo un poco más al Arzuaga, digamos, a la hipótesis de Atapuerca, porque tiene sentido que estén ahí todos. Parece que sí que hay algún tipo de razonamiento simbólico. A lo mejor no es un razonamiento simbólico de, oye, creo en un dios no sé qué, y si no les meto en una fosa no van al cielo, que ellos imaginasen o lo que fuese, sino que simplemente a lo mejor, esto también lo dicen algunos autores, pudiera ser que, oye, pues los cadáveres huelen mal y se pudren y pues los tiraban siempre al mismo sitio, yo que sé, puede ser también, ¿no? Pero realmente lo que más llama la atención de la sima a los huesos, que es la fosa donde están estos cadáveres de Heidelbergensis, no son los cadáveres, que por supuesto llaman muchísimo la atención, sino que está el caso de Excalibur. El caso de Excalibur, para el que no lo sepa, Excalibur fue como se llamó a un bifaz encontrado en la sima de los huesos. ¿Qué es un bifaz? Bueno, un bifaz es, para decirlo así muy simple, ¿vale? Es el cuchillo típico que se usaba en la prehistoria, que como sabéis era una piedra tallada para que tuviese filo por los lados y poco más. ¿Por qué es interesante este bifaz encontrado en la sima de los huesos? Bueno, porque es un bifaz, lo primero, esculpido de una forma bellísima, muy bella, no como se solían esculpir para ser utilizados. Eso hace pensar que pudiese haber estado esculpido, pudiese, o sea, el origen de su fabricación quizá no fuese ser utilizado para cortar, sino ser utilizado para algún tipo de ajuar. Ajuar, para el que no lo sepa, es todos los elementos, objetos con los que se entierra un muerto, pues para darle la bienvenida al cielo o para lo que hostias se crea cada uno, ¿vale? El caso es que se encuentra un bifaz al que se llamó Excalibur, en referencia a la mítica espada del rey Arturo, ¿no? Pero el caso es esto, ¿no? Se encuentra este bifaz tallado en un material precioso rojizo, cuando casi nunca se hacían en ese material, con una talla, o sea, una talla es como esculpido de una forma muy bella. Normalmente tampoco se esculpían así. Y además, cuando se analiza ese bifaz, se dan cuenta los investigadores de que nunca ha sido utilizado para el oficio en el que se utiliza un bifaz, es decir, para cortar carne o lo que sea. Es decir, ese bifaz nunca cortó nada. Si ese bifaz está construido en un material que normalmente no es en el que se hacen los bifaces, tiene una talla más bonita de lo normal y no ha sido nunca utilizado para lo que se utiliza un bifaz, que es para cortar, pues lo que dijeron los investigadores de Atapuerca es, joder, blanco y en botella, esto lo construyeron para arrojarlo junto a los muertos por algún tipo de asociación funeraria, religión, lo que hostias tuviese. Esta es la hipótesis de Atapuerca, de Arzuaga y de muchos investigadores. ¿Qué piensan otros investigadores? Que no es así y que parece que este bifaz no ha sido utilizado porque a lo mejor de forma fortuita se pudo caer en la fosa. Puede ser. A ver, puede ser. Es que una cosa que nos pasa a los historiadores es que nunca tenemos en cuenta que a lo mejor las cosas son así porque sí, ¿no? O sea, pues son así porque son absurdas, porque simplemente pues alguien se tropezaría con el bifaz de la mano y se le cayó en la fosa y bueno, pues ahí se quedó. Bueno, puede ser. ¿Es más bonito pensar que fue creado para honrar a los muertos? Joder, claro. Hostia, eso que evidentemente, ¿no? Y además tiene sentido, según la ciencia, que fuese creado para honrar a los muertos. Sí, porque no ha sido utilizado, sí, porque está en un material especial, sí, porque su talla es muy bonita. Entonces, pudiese ser este bifaz, este Excalibur, junto con el caso Elvis, ¿no?, de Atapuerca, los dos grandes ejemplos que muestra Atapuerca al mundo de cómo ya no el Neandertal, el Heidelbergensis ya tenía capacidad de simbolismo, capacidad de abstracción y un montón de cosas mentales que le hacían ya completamente tener un pensamiento, vamos a decir, moderno respecto a cómo los Homo sapiens entendemos el pensamiento de abstracción moderno, ¿no? Y lo que os decía, si el Heidelbergensis ya lo tenía, por pura lógica, el Neandertal lo tendría y mejor probablemente que el Heidelbergensis, porque lo que nos ha enseñado la paleontología es que según van evolucionando de forma lineal algunas especies, van teniendo más capacidad de socialización más compleja, mayor abstracción, mayor razonamiento, etcétera, etcétera. Entonces tendrías esa coherencia evolutiva, ¿no? Más ejemplos. Guevara y Sanidar. Guevara es una cueva que está en Israel, interesantísima de analizar. El caso es que ahí se han encontrado, por ejemplo, enterramientos
colocados de una forma determinada con ajuar vegetal, es decir, con algún tipo de plantas que se enterrarían al muerto, pues también probablemente vinculados a algún tipo de rito funerario. Y en Sanidar, en esta cueva de la que hemos hablado antes, del hombre amputado aquel, pues también se muestran comportamientos funerarios complejos y simbólicos de diversos tipos y diversas índoles, en los que no voy a entrar porque hay bastantes además. El caso es que tanto en Kevara como en Sanidar, tanto en Irak como en Israel, tenemos ejemplos también de comportamientos complejos respecto al rito funerario dado en neandertales. Y luego nos iríamos a la que después de la Sima de los Huesos para mí es el caso más llamativo, ¿no? Que sería la famosa fosa esta, que para mí es impronunciable, de Francia, la fosa de La Chapelle aux Saints. Y es que hace unos 10 años aproximadamente se realizó una nueva investigación para determinar si un enterramiento encontrado de aquel hombre que yo os decía que se le puso el nombre del viejo había sido colocado de esa determinada forma a propósito o su colocación en el enterramiento era fortuita, pues por la acción animal, por posibles terremotos, movimientos de tierras, lo que fuese. El caso es que la investigación determinó que hace 40.000 años en esta fosa francesa se depositaron los huesos de este hombre en una fosa cavada a propósito y que además los huesos fueron colocados con sumo cuidado también a propósito y tapados posteriormente con tierra para evitar la posible descomposición del cadáver. Esto es lo que determinó la investigación sobre este caso. Esto pasó hace 40.000 años. Este hombre conocido como el Viejo era un homo neandertal, así que se sobreentiende que los que le enterraron eran neandertales. Y lo que os decía, la investigación determinó que a este neandertal le enterraron otros neandertales y que para enterrarle cavaron una fosa, enterraron sus huesos con sumo cuidado y luego taparon sus huesos. Este esfuerzo físico que tienen que hacer estos neandertales, lo hacen porque sí, porque se les ocurre, porque de repente dicen, vamos a hacer esto. No, lógicamente es, vamos, voy a decir muy probable, 99%, porque nada se puede afirmar en la vida, pero es 99% probable que hubiese algún tipo de protocolo funerario. Y lo que os decía antes, si hay un protocolo funerario, es que hay un pensamiento abstracto y, sobre todo, un simbolismo, ¿no? Otro ejemplo más de lo que yo defiendo. El neandertal tenía una capacidad simbólica probablemente igual que la nuestra. Probablemente igual que la nuestra. Esto es lo que yo me atrevo a decir con los datos que hay encima de la mesa. Y bueno, chavales, pues esta sería la última prueba y el último punto de este capitulillo sobre la capacidad simbólica del neandertal. Oye, antes de irnos, joder, sí que me apetece, dejadme saber en los comentarios qué pensáis vosotros y vosotras sobre la capacidad simbólica del neandertal en relación a todo lo que he ido comentando yo. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Pensáis que no? ¿O pensáis que pudiesen tener capacidad simbólica de un determinado grado, pero a lo mejor no como la nuestra? ¿Qué pensáis? Hacerme saber en qué lado estáis de este debate sobre la capacidad de abstracción del neandertal. Lo que sí que quería recalcar mucho es que durante muchos años ha habido como un cierto desprecio por el neandertal y la forma de atacarle siempre ha sido esa, ¿no? Que no tenía capacidad de abstracción, que eran seres inteligentes, pero que no eran capaces de abstraerse ni de tener simbología. Y actualmente, en todo el mundo, se han encontrado hasta 40 casos de enterramientos de neandertales vinculados a algún tipo de rito funerario simbólico, ¿no? Así que parece ya totalmente aceptado por el planeta Tierra entero o por la investigación mundial que el neandertal sí tenía capacidad de simbolismo. Quizá el debate ahora esté en cuánta capacidad, ¿no? tenía, pero al menos hemos dado ese pasito, porque es que antes no había debate, era que no tenía y punto, ¿no? Y que eso era precisamente lo que le diferenciaba del Sapiens y que por eso principalmente, y que digamos esa fue la razón de que se acabase extinguiendo y no el Sapiens, porque no sé si lo sabéis, pero la especie Sapiens y la especie Neandertal convivieron a la vez en los mismos sitios. Pero eso lo vamos a ver en el próximo capitulazo. Nos vemos en el siguiente capitulito para hablar de la convivencia entre el Sapiens y el Neandertal. Y como os decía al principio del capítulo, trataremos las diferentes hipótesis que existen sobre la extinción del Neandertal. Así que nada, yo os dejo ya de dar la chapa, que ya yo creo que hemos pasado los 50 minutos. Y no quiero alargarme mucho más. Que ha sido un placer teneros ahí escuchando, como siempre, y que ya sabéis que me podéis apoyar en el botón azulito de apoyar de iVoox. Os quiero mucho a todos y a todas. Chao, chao.